A veces sucede que cuando vivimos en temor o una vida con un patrón de vivir en temor, olvidamos a Dios. Olvidamos que Él está cerca. Y mucho de por qué sucede eso es porque también olvidamos sus promesas. Es en la medida que nos ejercitamos en recordar cada una de las promesas de Dios para los suyos, que podemos crecer en nuestra confianza de quién es Él, de su cuidado para con nosotros y de la garantía que tenemos de que Él nos proveerá en determinado momento en donde necesitemos su provisión. Pero pasa también lo contrario, es en la medida que olvidamos sus promesas, que nos olvidamos de Él, y lo que comenzamos a atesorar en nuestros corazones es la autosuficiencia de nuestras propias fuerzas, y eso nos va a llevar a tener miedo a muchas cosas que no son Dios. Y cuando tememos a otras cosas por encima de Dios, pues de alguna forma nos convertimos en idólatras. Somos idólatras porque no estamos teniendo un temor correcto en la persona correcta. Porque si hay algo que Dios quiere para con los suyos es que le temamos a Él, y eso es algo que hemos estado ya viendo, ¿cierto? Pero cuando nuestros miedos se transfieren de Él a algo más o a alguien más, pues caemos en la idolatría de nuestros corazones. Pero para eso hay un remedio. Para salir de ese lugar hay una forma, y Dios nos va a dar esa forma, y lo vamos a poder ver en el texto que acabamos de leer esta mañana, en donde vamos a ver precisamente ese contraste de Jacob, que hemos venido hablando de él ya bastante, y de cómo él tiene en su corazón temor, un temor horizontal, un temor hacia los hombres, y cómo lo que le ayuda a vencer ese temor es comenzar a recordar a Dios, sus promesas, y de esa forma él puede salir victorioso de su lucha con ese temor. Ese temor horizontal se transfiere nuevamente a un temor vertical que lo ayuda a alabar a Dios, a depender de Dios, a adorar a Dios. Y es así como sigue sucediendo hasta nuestros días. La narrativa de muchas historias de la Biblia, incluyendo esta, muchas veces nos llevan a recordar una y otra vez las mismas verdades. Deja de temer a tus circunstancias, deja de temer a otros hombres, deja de temer esto o aquello. Recuerda las bendiciones de Dios, recuerda las promesas de Dios y transfiere tus temores a Él. Ese es un lugar correcto en donde hay que temer. Ese es el mejor lugar en donde pueden estar nuestros corazones. Amén. Temor a Dios. Y eso vamos a ver hoy, iglesia, y veremos lo que dice el énfasis general o el título general del mensaje, que es este tema donde Jacob teme y lucha contra Dios. Son las dos cosas. Él teme, pero no necesariamente a Dios, primeramente, y después viene una lucha con Dios, y eso le va a ayudar a reubicar o redireccionar ese temor al lugar correcto, a la persona correcta. Amén. Así es que vamos a dar inicio a hablar un poco más sobre este tema, en donde en mi mensaje tengo el día de hoy dos subénfasis. El primero de ellos lo vamos a encontrar en los primeros 12 versículos, en donde vamos a ver que Jacob y el temor que él tiene a los hombres, su temor horizontal, que es de lo que ya he estado hablando. Así es que acompáñame a leer esos 12 primeros versículos en el capítulo 32 de Génesis. Dice: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Sir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así dirán a mi hermano, a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob:
he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. Y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro, 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas, los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. ¿Qué vemos ahí? Muchas cosas. La primera, Jacob ya había tenido una visión, ¿cierto? Una visión de una escalera donde ángeles subían y bajaban, y ya dijimos que esa era la representación de la bendición que iba a fluir en él y a través de él. De una promesa que Dios le hacía, que era por consecuencia de Abraham, y donde él estaba siendo heredero de esas promesas como su descendencia, en donde no solamente le iba a dar multitud de familia, no solamente le iba a dar una tierra, sino que también iba a cambiar su disposición del corazón, ¿cierto? Su carácter, de forma que a través de él y su descendencia iban a fluir bendiciones para otros pueblos de la tierra. Esas son las cosas que vimos. Él estaba firmado en esas promesas, y se supone que eso era algo que tenía que animarlo a seguir adelante y avanzar con Dios, a perder sus temores. Después Dios le dice que vaya de regreso a Canaán, ¿recuerdas? Y Dios le dijo que lo iba a proteger, y le empezó a dar pruebas de esa verdad. ¿Recuerdas que Labán, su suegro, lo fue a buscar porque le robaron a sus estatuillas? Dos y van cero. Estatuillas de ídolos que su esposa Raquel había robado. Y él pensó: este viene con la espada desenvainada. Pero Dios se apareció en un sueño a Labán, ¿recuerdas? Y le dijo: cuidadito que me toques estoy parafraseando, cuidadito que me toques a Jacob. Y no sucedió nada malo, ¿cierto? Dios lo guardó, Dios lo protegió, y hasta las mentiras de su esposa fueron cubiertas, por decirlo así. No tuvieron que perecer ninguno de ellos por causa de esos ídolos que fueron robados. Entonces ahí vemos el cuidado de Dios. Dios le dijo: yo te voy a cuidar, y le puso un ejemplo de cómo sí lo estaba cuidando. Y de repente él se acordó de que tenía no nada más problemas con el suegro, sino que también tenía problemas en casa con el hermano. Se acordó de eso, como que de repente le amaneció y dijo: de veras que mi hermano no me quiere, de veras que le hice un truco, lo engañé, le quité su primogenitura, y hasta donde yo me quedé, mi mamá me tenía que haber avisado cuando ya se le calmara el coraje a mi hermano. ¿Recuerdas? Que eso fue algo de lo que su mamá le prometió: cuando tu hermano se le calme el coraje, yo te voy a mandar llamar. En la historia no vemos que la mamá lo manda a llamar. Él entiende muy bien que su hermano sigue con el coraje en su corazón. Y uno hubiera pensado: entonces, ¿por qué está yendo hacia allá? Bueno, no porque él lo escogió, sino porque Dios se lo pidió. Parece contrario a lo que va a ser beneficioso para su vida y para el de su familia. Y en un momento obedece, pero después duda y entra el temor. Y entonces empieza a proponer soluciones a su problema. Soluciones que no le dio Dios. Dios nunca le dijo: envía una caravana con regalos, y después envía otra, y después envía otra, como para empezar a apacentar la ira de tu hermano. Dios no dijo eso, ¿cierto? La narrativa nos muestra eso, pero nunca vemos que Dios le haya dado esas instrucciones. Y a veces así somos, ¿cierto? Cuando tenemos temor y empezamos a proponer nuestro plan de acción para remover ese temor en nuestros corazones. Y no nos acordamos ni de las promesas de Dios, ni de las palabras de Dios, ni del cuidado que Él ya nos ha mostrado a lo largo del tiempo para no temer, para simple y sencillamente tener fe en obedecer, confiados de saber que Dios está en control, que Dios nos tiene bajo su cuidado. A veces así somos, ¿cierto? Viene la enfermedad a nuestras vidas. Viene una prueba de análisis que se ven un poco sospechosos,
Y luego empezamos a voltear a ver a quién tengo de mis contactos, a ver quién es el experto, a ver quién sabe. Y lo último que hacemos es clamar a Dios para pedirle paz, para pedirle que nos dé tranquilidad y que remueva todo temor en medio de cuál vaya a ser su voluntad en medio de estos análisis. ¿Cierto o no? Nos angustiamos. Las cosas no salen como pensamos que tenían que salir según la voluntad que creíamos que era de Dios. ¿Y qué pasa? Empezamos a buscar formas y medios para que todo se vuelva a acomodar según nuestra perspectiva de las cosas, ¿cierto o no? Y empezamos a buscar medios horizontales, ayuda terrenal. Empezamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en los hombres para resolver nuestro problemita, sin siquiera primero haber considerado que tal vez Dios trajo ese problema a nuestras vidas. Eso es lo último que pensamos de buenas a primeras, ¿cierto o no? Normalmente no pensamos, ¿y si Dios quiere esto? Porque esa debería ser nuestra inclinación a orar. Señor, me estoy enterando de esto. Señor, estoy vislumbrando esto. Señor, el doctor me dio esta prescripción, me dio este diagnóstico. ¿Será que tú quieres eso para mi vida? Porque si eso es tu voluntad, entonces deberíamos de hacer eco a sus palabras y decir esto es lo que quiero, ¿cierto o no? Pero normalmente esa no es nuestra inclinación. ¿Qué si Dios quería que se manifestara su poder a la luz de la enemistad y la hostilidad de su hermano Esaú? ¿Qué si Dios quería eso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podría ser esa la voluntad de Dios? ¿O hemos creído en un evangelio falso donde nada malo le puede pasar a los hijos de Dios? Donde yo no puedo tener ninguna incomodidad en esta tierra, ninguna carencia, ningún dolor, ninguna aflicción, ninguna prueba, porque soy un hijo de Dios. Esperemos no estemos parados ahí, porque entonces la fe cristiana va a ser amarga. No nada más va a ser difícil ya lo es, garantía. Va a ser amarga y va a ser con resentimiento hacia Dios, porque vamos a dudar de su amor, vamos a dudar de su voluntad, vamos a dudar de que Él es soberano en medio de nuestras relaciones y situaciones y contextos de vida. Y no queremos eso, ¿cierto? Nos queremos ubicar en su carácter. Nos queremos ubicar en que nosotros no somos el centro de sus planes. Y eso es algo que a veces también se nos olvida. Creemos que somos el centro. Decimos, no, yo ya tengo a Dios sentado en el trono. Antes tenía a los ídolos, ahora Dios está sentado en el trono. Pero la forma en la que vivimos y vamos avanzando en nuestra fe no revela eso muchas de las veces. Más bien revela que nosotros queremos estar ahí un peldaño arriba del trono de Dios. Como si el mundo girara alrededor de nosotros. Como si no hubiera un plan más grande que el plan de nuestras propias vidas. ¿Cierto? Y olvidamos eso. ¿Y qué nos va a ayudar a salir de ese lugar? Del temor horizontal que nos lleva a querer resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, según nuestras propias ideas. El recordar quién es Dios. Eso lo vemos en los salmos todo el tiempo. ¿Alguna vez has leído los salmos? Los salmos de lamento, por ejemplo, muchos de ellos empiezan con queja, con abatimiento, hay desolación, hay un sentido de mortandad en el corazón de la persona. Y dos terceras partes del salmo es así. Todo está mal, todo es oscuridad, todo es tinieblas, todo son malas noticias. Y de repente como que se prende el bombillo, ¿cierto? Y la persona se acuerda de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, de su carácter. Y entonces la persona pareciera que da un cambio así repentino, ¡fum! Como si fuera bipolar la persona. Y no es que sea bipolar, es que esos son los cambios que Dios puede hacer en los corazones de sus hijos cuando le recordamos a Él. Así, como arte de magia. Ese es el poder de tener la verdad atesorada en nuestros corazones.
De forma que, al parecer, no necesariamente le está funcionando el teatrito de caravana, de regalos. El texto no dice, escúchame bien, aquí dice que Esaú viene con 400 hombres. Muy probablemente eso es una señal en la mente de Jacob de que viene con la espada desenvainada. O sea, muy probablemente su evaluación de los hechos no era tan mala. Su temor estaba medio fundamentado. Pero otra vez, ¿quién le dijo que tenía que regresar? ¿Fue su mamá? No, fue Dios. Él tenía que confiar en Dios a pesar de lo que sus ojos podían ver. A pesar de lo que su raciocinio y su mente humana horizontal podía palpar. Él no tenía que proponer regalos. Dios no le dijo envíale regalos, que así es como voy a ablandar su corazón. Y a veces así también somos nosotros. Dios no nos pide hacer cosas y tenemos miedo de los hombres, tenemos miedo de un trámite, de tener que hablar una conversación difícil con una persona, con mi jefe, con mi vecino, y creemos que son nuestras artimañas las que van a ablandar el corazón de las personas, ¿cierto? Y actuamos de formas que parece que estamos enviando regalos a veces. Y Dios nunca pidió eso. Dios pidió que confiáramos en Él, que confiáramos en sus promesas. En el caso de Jacob, en su promesa de que Dios lo iba a cuidar, lo iba a guardar en su trayecto a casa. Amén. Dios no le dio específicos. Dios no le dijo, te voy a cuidar con esta lista de personas. Dios no le dio una lista de personas a través de las cuales Él lo iba a cuidar, o de las que lo iba a cuidar. Dios simplemente le dio el panorama general. Yo te voy a cuidar. ¿Cómo? No preguntes. Yo soy Dios. Yo sé cómo. Yo sabré cómo. Y eso es lo que vemos aquí, que más bien que él no está creyendo. Y por eso hace lo que hace. Amén. Entonces Jacob se acordó de los salmos, aunque para entonces los salmos todavía no estaban ahí, pero actuó en base a esa perspectiva de las cosas. Y dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, ahí está la promesa, ¿te das cuenta? Tú me dijiste, Dios, Señor, de cierto haré prosperar y haré tu descendencia, te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Qué está haciendo Jacob ahí? Él está viendo que la respuesta que le dieron sus mensajeros no es de que su hermano viene con un ramo de rosas, ¿cierto? No viene con una corona, no viene con la alfombra roja para que pase su hermano. Viene con hombres. Entonces, cuando se da cuenta que sus fuerzas humanas no fueron suficientes para considerar la posibilidad de que su hermano no viene a acabar con él y con sus descendientes, entonces se acuerda de Dios. Se acuerda de quién es Él, se acuerda de sus palabras. Tiene fe en la palabra de Dios, en algún sentido. Y es esa fe la que le va a ayudar a quitar sus ojos de sus problemas horizontales para enfocarse en su relación vertical con Dios. Y lo mismo sucede con nosotros, iglesia. Son las palabras y las promesas que Dios nos ha dado en su libro las que nos van a ayudar a dejar de afligirnos y atemorizarnos de nuestras circunstancias horizontales para que podamos estar bien en nuestra relación vertical. Nuestras almas van a descansar en Dios cuando hacemos eso. Y por muy trillado que parezca o no la exhortación, el texto nos está diciendo, busca a Dios, busca sus palabras, busca sus promesas. ¿Cómo lo podemos hacer?
a través de este libro. Y creo que es un buen punto de aplicación a reflexionar y a autoexaminar en nuestras vidas. ¿Cómo voy con esa tarea? ¿Cómo voy con esa labor? Porque mira, yo no tengo nada en contra de traer nuestras cargas los unos a los otros, eso dice la Biblia. No tengo nada en contra de la consejería bíblica. Pero antes que ir a esos recursos de nuestros hermanos en Cristo, de la consejería bíblica o sesiones de consejería, ¿cómo te estás aconsejando a ti mismo a la luz de este libro? ¿Cómo este libro está siendo tu dieta, tu guía, a través del cual te nutres de las verdades del Evangelio, de las verdades de las promesas de Dios, de tal forma que cuando viene la prueba, que cuando viene la aflicción, que cuando el temor amenaza tu corazón, tú ya tienes las respuestas? Tú te terapeas a ti mismo, si lo quieres poner en esas palabras. Te terapeas, te instruyes, te alientas para no temer, para caminar con Dios, para recordar sus promesas y para descansar en ellas. Para que no importa si las aguas se agitan, no importa si los enemigos te acechan, estar firme en saber que si pasa algo, bien, si no, también. Porque Dios ya te mostró misericordia. ¿Ves lo que dice Él? Yo no merezco tu misericordia. En otras palabras, no la merezco, pero tú me la has mostrado. Y de muchas formas. Y eso es algo de lo que nos debería también apaciguar cuando viene la prueba. Yo no merecía la misericordia de Dios. Yo no merecía su favor. Yo merecía todo lo contrario a lo que sea el significado de la palabra bondad. ¿Cierto o no? Cuando entendemos esa verdad y en verdad la hemos creído, entonces no vamos a tener miedo a nada, iglesia. O sea, si entendíamos que en verdad merecíamos la muerte, la ira de Dios, la separación eterna, el castigo de Dios, el ser desechados, el ser rechazados, el ser aniquilados, ¿qué otro? Y que hemos sido librados de ese peligro por la fe en Cristo. Entonces ahora, ¿por qué tenemos miedo de muchas otras cosas? Si Dios ya nos dio a su propio Hijo, a su único Hijo. Pablo diría que venga espada, que vengan principados, que vengan potestades, que venga lo que venga. Yo no voy a temer. Yo voy a vivir confiado en Dios. Así que el temor a los hombres no puede ser válido en nuestras vidas. No puede ser algo que con lo que tengamos que vivir o entretener en nuestras vidas. No puede ser la práctica de nuestras vidas. Yo cuando veo cristianos tan angustiados por las cosas del mundo, tan angustiados por sus trámites, que mi jefe, que este problema legal, que el otro, y todo el tiempo su charla es la angustia y todo, y pareciera que es legítimo, ¿no? Porque se lo traen a otro cristiano, y sí, hay un sentido en el que somos llamados a llevar las cargas y a escuchar, pero creo que también hay un límite. Dios nos ha llamado a hablar verdad en amor, y espero que si estamos siendo oídos de ese tipo de maneras de vivir la fe, también estamos dando pausas a esas charlas y decir, oye, ¿y tú qué has hecho para esto? Y hacer las preguntas difíciles. ¿Has considerado la posibilidad que Dios quiere que pases por eso? ¿Has considerado la posibilidad que Dios quiere que pierdas eso que tanto temor tienes de perder? Ya sea tu trabajo, ya sea un terreno, ya sea lo que sea. ¿Has considerado que tal vez es un estorbo para tu fe? Porque yo veo la posibilidad de que es un estorbo, porque te roba todo, tu pensamiento, tus ideas, tu tiempo, tu esfuerzo. ¿Lo has considerado? Y suena fuerte, ¿cierto? Porque alguien está viniendo con un dolor genuino, pero no necesariamente es piadoso. Y esa es otra cosa en la que nos tenemos que entrenar. La Biblia dice que nos tenemos que entrenar en discernir el bien del mal. Y no todos los dolores que parecen genuinos en las vidas de las personas son piadosos. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo o estás en mi contra?
Si estás en mi contra, lo podemos hablar después del sermón. Pero la esperanza es que estás de acuerdo conmigo si eres de la fe. Amén. Vamos a continuar la lectura. Jacob pasó la noche allí. Después de haber clamado a Dios las bendiciones, recordado lo que Dios le había prometido, Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y dónde vas y de quién son esos animales que van delante de ti, entonces responderás: soy de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando le encuentren y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Ahí está, lo que ya habíamos explicado. Son sus fuerzas humanas, ¿cierto? Querer cambiar el corazón de Dios. ¿Podemos cambiar los corazones de los hombres con fuerzas humanas, con ingenio humano? No podemos. No tenemos esa capacidad. Dios no nos ha dado esa potestad. Dios es el que lee los corazones y Él es el que transforma los corazones. La Biblia dice que nuestros corazones son de piedra de manera natural, y que para que sean diferentes Dios tiene que hacer cirugía de corazón, y solo Él los puede transformar a corazones de carne. ¿Ok? Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para ablandar los corazones. O sea, vamos, para que la esencia del corazón sea blando. No estoy diciendo que nuestras acciones no puedan por momentos apaciguar la ira de alguien. No estoy diciendo que no pueda funcionar en alguna medida, pero a largo plazo, de manera permanente, solo Dios transforma ese corazón. Y eso es algo que evidentemente él no estaba entendiendo, ¿cierto? Y envió varias caravanas y con buenos regalos. Digo, en el contexto de ellos eran muy buenos regalos, ¿no? Ahí podemos ver la prosperidad que él tenía, cómo Dios lo estaba prosperando, lo estaba bendiciendo, y tenía hasta para regalar a su hermano. ¿Ok? Y vamos a continuar viendo cómo es que ahora Jacob tiene la bendición. Y ese es el segundo subénfasis: Jacob y la bendición de Dios. Versículos 13, que ya leímos, al 32. Así que vamos a continuar en la lectura en versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y esto es normalmente lo que sucede.
el recordar quién es Dios, el recordar su carácter, lo que Él nos ha dicho de quién es Él y nos ha mostrado y revelado a través de pruebas de hechos, el recordar sus promesas, entonces trae un cambio de actitud, ¿cierto? Ahora ya no temía, ahora estaba dispuesto hasta luchar, ¿cierto? Es la historia que nos presenta el texto. Jacob luchando. Jacob, en algún sentido, como sin temor. ¿Ok? Se encuentra a un hombre. A un hombre que es una historia medio rara, ¿cierto? Porque aquí nos dice que lucha con Dios. Y después él hace esa reflexión y le pone el nombre al lugar Peniel porque vio a Dios cara a cara, ¿cierto? Aquí tenemos que tener cuidado con irnos muy lejos con las interpretaciones, en el sentido de que he escuchado versiones de intérpretes que dicen, ahí está Cristo, ¿cómo lo dicen? Preencarnado, gracias. Ahí está Cristo preencarnado, ¿no? Porque pues si era un hombre y él luchó con un hombre y él puede después concluir que vio a Dios y el texto dice que luchó con Dios, ¿no? Entonces ahí está. Las matemáticas teológicas nos llevan a ese lugar. Ahí está Cristo preencarnado. El texto no dice eso. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo mismo nosotros no podemos hacer esa inferencia así tan arrebatada, tan como si pudiéramos brincarnos todo un sistema de hermenéutica que hay que hacer para llegar a esas conclusiones. Simplemente tenemos que creer lo que ahí dice. Hay un hombre, una manifestación de la presencia de Dios en forma de hombre. Ese hombre ni siquiera da su nombre, ¿te das cuenta? Pero lo que sí puede concluir Jacob a la luz de su encuentro con este hombre es que esa no puede ser otra persona, ese no es un ángel. Él ya ha visto ángeles, se los topó al inicio de la historia. Hay un sentido en el que él sabe distinguir entre ángeles, no ángeles, ¿cierto? Entonces, para él era algo más que un ángel, era algo más exaltado que una criatura promedio. Bueno, que no es promedio, ¿no? Promedio para su contexto y su vivencia de Jacob, ¿cierto? Y llega a esa conclusión de que Dios estaba ahí. ¿Y cuál es la figura de lo que está pasando, de esa escena? Lo que podemos concluir es que él no lo quería dejar y la pelea era con esa idea, o ¿cómo le dije? Las luchitas, ya ves, como cuando jugamos luchitas, no necesariamente que estaba peleando, así como cuando vemos una pelea de boxeo, era más como un forcejeo, como no te vayas, como reconozco que eres algo, que eres alguien y yo quiero tu bendición. Yo necesito tu afirmación, porque la bendición ya la tenía, ¿cierto? Dios ya se la había dado. Nada más él quería ser afirmado de esa verdad. Y en ese proceso, pues obviamente ahí dice que él le ganó a este hombre. O sea, humanamente hablando, le ganó a Dios en las peleas, por decirlo así. Es lo que dice el texto, no lo digo yo. Pero, pues nadie, ¿quién le puede ganar a Dios? Nadie le puede ganar a Dios. Dios sacó su varita mágica, ¡tim!, y me lo dislocó. ¿Ok? Me lo dislocó. Y eso tuvo suficiente para que si le quedaba alguna duda de quién era ese hombre con el que luchaba, ahí estaba. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y eso le ayuda a cambiar también su actitud de corazón. Su temor era hacia lo horizontal, era hacia los hombres y fue transferido a otras direcciones, a una mejor dirección en la persona de Dios. Y esa es la esperanza de lo que va a suceder cuando tú y yo estamos buscando las promesas de Dios y la afirmación de esas promesas en forma de la bendición que Él quiere dar para nuestras vidas. Que muchas veces hablamos de bendición, ¿cierto? Pero es más una bendición horizontal lo que estamos buscando. ¿No? Una bendición de la comodidad que queremos mientras vamos avanzando en esta tierra, ¿cierto o no? Y oramos cuando vamos de vacaciones, Dios bendice nuestro viaje para que no nos pase nada, ¿sí o no? Y oramos cuando vemos que no llega el cheque, Dios, por favor, bendice mis finanzas para que me depositen esta quincena, ¿no? Y todo el tiempo es ese tipo de bendiciones las que estamos llamando a la atención.
Y no que sea malo, no estoy diciendo, ay, estás pecando, eso está muy mal, eres un pagano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la bendición de Dios va más allá de nuestro ámbito horizontal. La bendición de Dios puede venir en forma de aflicción. ¿La estás considerando en tu vida? ¿Es ese tipo de bendición la que estás dispuesto a recibir de parte de Dios? La bendición de Dios puede venir en forma de hostilidad, de oposición, de una enfermedad. ¿Estamos dispuestos a servir a ese Dios de la Biblia, a seguirle, a adorarle, a temerle, aún en medio de esas circunstancias? ¿O van a ser esas circunstancias las que van a hacer que volvamos nuestro corazón a los miedos horizontales? Y nos olvidemos de sus promesas, nos olvidemos de su carácter, nos olvidemos de lo que Él ya nos ha mostrado en el pasado y que nos seguirá mostrando mientras tengamos nuestra mirada puesta en Él. ¿Cuáles son tus miedos, Iglesia Vida Vertical, esta mañana? Por favor, no me digas que no tienes, porque no te creo. Y no que yo lea los corazones, sino que conozco mi Biblia. Y la Biblia dice que todos somos frágiles, que todos somos débiles, que todos somos susceptibles al pecado, que todos somos corrompibles. Tal vez es miedo a la muerte, no sé. Yo cuando vine a la fe en Cristo, aún tenía miedo a la muerte. Te puedo hablar de que por 10 años de mi fe en Cristo yo tenía miedo a la muerte. Y tú vas a decir, ¿cómo, pastor? Es la verdad. Ahorita tengo ya casi 16 años en el Evangelio, en Cristo, y mi temor a la muerte ya no existe. Pero ¿te das cuenta del tiempo que tuvo que pasar para que eso cambiara? 10 años. No es que un poco más. Y ahora ya no tengo miedo a la muerte. Digo, tampoco la estoy buscando, tampoco es que me pongo ahí en medio de Tlalpan para ver quién pasa, me avienta. Pero ya esa idea del temor a la muerte, de estarme cuidando las espaldas, o sea, claro, me cuido, soy prudente, pero ¿sí me entienden? Vencí el temor a la muerte. ¿Cómo? A través de escudriñar la Escritura. No hubo otra. Un psicólogo no me iba a ayudar, mi familia no me iba a ayudar. Yo tenía que estar creyendo cada vez más, cimentando cada vez más estas verdades, afianzándome en la revelación divina de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha prometido y del llamado que tiene para mi vida. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho, lo que ha prometido y el llamado que tiene para mi vida. Cuando tengo claras esas categorías de cosas, entonces yo voy a poder vencer muchos de mis temores. Y voy a poder ubicar, alinear, calibrar mis temores a la persona y al lugar correcto. Vertical, de quién es Dios. Amén. Y ese temor me va a traer paz. Me ayuda a poderme manejar de una forma más digna, de una forma más transparente, de una forma más auténtica en mis diferentes asuntos de la vida. Porque el temor ya no me controla. Porque mis ídolos ya no son los que están ahí reinando y no son mis maestros. Dios es mi maestro. Amén. Y eso es lo que queremos, la bendición de Dios. Y Dios ya nos la ha dado, iglesia. Cuando oramos, Dios bendíceme, hasta parece que estamos orando cosas que no entendemos. Dios ya te bendijo si eres del Señor. Dios ya envió a su Hijo. Dios ya envió un sacrificio. Dios ya envió un sustituto. Dios ya envió a aquel que iba a llevar la ira de un Dios santo airado por tu pecado en tu lugar. Dios bendíceme. ¿De veras? Dios, yo creo que ya hasta mejor pone una de esas grabadoras automáticas. Yo ya te bendecí, yo ya te bendecí, yo ya te bendecí. Dios ya nos bendició, ya nos dio la bendición, iglesia. ¿Lo creemos? ¿Eso nos motiva? Nos motiva para que veamos como bendición
lo bueno que pudiera calificar el mundo como bueno y lo malo que pudiera calificar el mundo como malo nos motiva. Creemos que todas las cosas son para bien para aquellos que han sido bendecidos por Dios, para aquellos que aman a Dios porque han sido bendecidos por Dios, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y la bendición más grande ya no la dio en el Hijo. Y si no ves la vida así, con esa perspectiva, si no te ayuda esa verdad, la verdad más grande de la bendición más grande y sublime que tú puedes recibir como persona, entonces no hay otro tipo de bendición ni de promesa que te va a ayudar a vivir esta verdad. Si entiendes que el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el unigénito de Dios, llevó la ira, el castigo en tu lugar, y por fe en Él tú escapas de esa ira, porque Él la toma, Él la experimenta, y que ahora Dios te declara justo delante de Él porque has creído en su medio de bendición, en su medio de rescate, y vives afianzado y afirmado en esa verdad. Te paras en esa promesa y de ahí obtienes todo lo demás para continuar en esta vida. ¿Es eso tu motivación, tu fuente de toda esperanza en el Evangelio? Que el Hijo tomó tu lugar, que Él recibió el castigo, que Él experimentó la hostilidad, que Él fue quebrantado, machacado por tus pecados, por mis pecados. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos pidiendo que Dios nos bendiga? Y otra vez, no quiero condenar la frase. No estoy diciendo ya no hay que orar así. Pero siempre que oremos esa oración de Dios bendíceme aquí, bendíceme allá, no olvidemos que Él ya lo hizo. Para que cuando la respuesta sea no te voy a bendecir en esa dirección que tú piensas que es tu bendición, entonces adoremos. Entonces sigamos con un corazón apacible, manso y humilde, en una postura de humildad y de adoración al Dios vivo. Amén. Así que si esta mañana tú aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, como el único medio a través del cual Dios bendice tu vida, porque tu necesidad más grande no es un carro, ni una casa, ni un mejor trabajo, es paz con Dios. Es que la ira de Dios sea removida de tu vida porque tú has ofendido a Dios lo suficiente que el primero de tus pecados te hace digno de muerte y de separación eterna, de ser arrojado al lago de fuego que Dios llama el infierno. Si tú entiendes esa verdad y reconoces que el amor de Dios se manifestó en la bendición del Hijo que se hizo hombre, y que vino a tomar el castigo de los transgresores y que padeció en tu lugar la condena por el pecado, pero resucitó al tercer día victorioso, porque el Espíritu Santo de Dios, y en ese poder Él pudo resucitar, como prueba de que el sacrificio que Dios propuso en la persona de su Hijo fue acepto. Dios lo recibe, Dios se agrada de Él, y con el poder con el que lo resucitó, no nada más tiene poder sobre la muerte y vence a la muerte, sino también vence el poder del pecado en los corazones de su pueblo, para que ya no vivamos en temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de esclavitud. Dios nos ha dado un espíritu de libertad, de verdad, un espíritu que nos guía a Dios mismo. Así es que, iglesia, no seamos como Jacob en la primera parte de la historia. Seamos como Jacob en la segunda parte de la historia, en donde creemos y buscamos que Dios nos ayude a afianzar las verdades de su palabra en nuestro corazón. Eso que estaba haciendo Jacob en la historia, verlo algo así como la historia del Nuevo Testamento, en donde alguien se acerca a Jesús y le dice creo, y después le dice ayúdame a mi fe. Básicamente esa es la lucha que estaba teniendo Jacob ahí. Era como, sí creo, él mismo hizo esas declaraciones de lo que Dios prometió, de la bendición que Dios le iba a dar, pero después es como que ayúdame a mi fe, ayúdame a mi fe.
Y así tenemos que vivir, en esa actitud tú y yo. Señor, acabo de leer este capítulo, acabo de leer esta sección del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y creo, pero ayúdame a mi fe. Ayúdame a mi fe. ¿Por qué? Porque soy débil. Ayúdame a mi fe porque rápidamente me desvío. Porque rápidamente los temores me amenazan y yo caigo en la tentación. Amén. Entonces, la esperanza, iglesia, es que la historia de Jacob es una historia que nos ayuda a recordar quién es Dios, sus promesas, y como consecuencia, el temor de nuestros corazones va a ser un temor correcto hacia la persona de Dios. De forma que todos los demás temores horizontales que puedan venir a nuestras vidas se desvanezcan, se vean como nada comparados con el temor más grande en la persona de Dios. Y que recordemos eso, que Dios ya nos bendijo. En el contexto de Jacob, él estaba a punto de recibir bendiciones. Muchas de ellas iban a manifestar en forma horizontal. Pero nosotros ya hemos recibido lo mejor. Jesús es mejor. Amén. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel porque vio un cambio de actitud, un cambio de vida, básicamente. Que es lo que vemos cuando hace con sus discípulos, ¿cierto? A Pedro, cuando confiesa que Él es el Cristo, le cambia el nombre, ¿cierto? Y así también nosotros, cuando en verdad hemos entendido quién es Dios y hemos confiado en Él, Dios nos cambia el nombre. De enemigos a hijos, de esclavos a libres, de ser falsos a verdaderos testigos, de ser del mundo a verdaderos israelitas, hijos de Dios. Amén. Es que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en verdad nos anima a recordar quién tú eres y qué has prometido y cuánto nos has bendecido, Señor, para que nosotros podamos entender el llamado que tú has hecho para nuestras vidas de vivir para tu gloria, de no temer, de vivir descansando en ti, reconociendo quién tú eres y lo que tú has hecho y lo que has prometido y a lo que nos has llamado, Señor. Tú nos has llamado a ser tus testigos. Y tú nos has dicho que no temamos, que todo el tiempo estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y que tu Santo Espíritu nos acompaña. Y que tu iglesia nos consuela. Y que tu amor es eterno. Y que tu misericordia es para siempre. Y que es nueva cada mañana. Todas esas verdades, que tú nos has dado vida eterna en tu nombre. Y que aunque muramos, viviremos. Todas esas verdades que acompañan la obra redentora de Cristo en la cruz para aquellos que nos hemos arrepentido por nuestros pecados y hemos creído en Jesús como el único medio a través del cual podemos ser reconciliados contigo. Señor, ayúdanos a vivir esperanzados de quién tú eres. Ayúdanos a morir a cualquier temor que esté inundando nuestros corazones, Señor. Y que la razón por la cual sucede es porque estamos poniendo nuestros ojos en lo horizontal, en nuestras propias fuerzas o en los demás. Y ayúdanos a calibrar nuestras mentes y nuestros corazones, a redireccionarlos a un mejor temor, a un mejor celestial, a un temor celestial, a un temor centrado en tu persona. Y recordar tus promesas de amor para con los tuyos. Y entonces poder vencer la lucha y la tentación contra el pecado en nuestras vidas. Para que los ídolos no se apoderen más de nuestros corazones. Para que el temor no sea algo que domine nuestro ser. Y sino más bien seas tú el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a recordar que tú ya has bendecido sobremanera. Y que no hay bendición más grande que la que ya hemos recibido en la persona de tu Hijo Jesucristo.
y que sea esa verdad y esa motivación la que nos ayude a navegar las aguas de la vida, a pesar de que la vida nos traiga tormenta o tempestad o tribulación o muerte. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.